Capacidad especial, modalidad, perdón. Equilibrio y audición. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de toda la información de sensibilidad tiene su origen en una neurona pseudonipolar? Excepto, y decíamos los exceptos. Hablamos también de la morfología de unas neuronas llamadas neuronas bipolares. ¿Listo? Y uno de los sitios donde encontrábamos esas neuronas bipolares era en ganglios vestibulares, bueno, ganglio vestibular y ganglios cocleares. ¿Listo? Entonces, el origen real de la información del ganglio del parque craneal vestíbulo coclear va a ser ganglio vestibular para el componente vestibular y ganglios en plural cocleares. A los ganglios cocleares también los llaman a veces ganglios espirales. ¿Listo? Componente coclear, audición, componente vestibular, equilibrio. Ahora, ¿cuáles son los receptores? ¿Listo? Para el caso de la información coclear, va a ser el órgano de Corti. ¿Cuándo van a entender que es el órgano de Corti? El segundo corte. Simplemente órgano de Corti. ¿Listo? Y para el caso del ganglio vestibular va a ser el sáculo y el utrículo y los canales semicirculares. Sí van a tener unos errores. Por ejemplo, como que puso utrículo en vez de sáculo, pero ustedes escriben lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué maneja el equilibrio? Y es algo que me parece muy interesante. El sáculo y el utrículo manejan movimientos lineales y los canales semicirculares movimientos angulares. ¿Listo? Eso lo dice aquí. Entonces, receptores de la información coclear, ¿cuáles son? El órgano de Corti. ¿Listo? Receptores de la información de equilibrio del componente vestibular. Sáculo, utrículo y canales semicirculares. Ojo, yo les dije que ustedes iban a ver órgano de Corti y a profundidad todo eso en segundo corte, pero sépanlo ahora, porque se los pueden preguntar simplemente como cuál es el receptor. ¿Vale? Listo. Entonces, la información comienza separada con su respectivo receptor. Viaja por la neurona, pasa por el ganglio donde está el soma, son neuronas bipolares, y luego se unen para formar el nervio vestíbulo coclear. Se unen y entran a tallo. ¿Listo? Prácticamente es en mayor proporción en puente. Pero yo les decía a los chicos con los que estaba ahorita en tallo interno que algunos componentes pueden estar en la parte más superior del bulbo. ¿Listo? Hablemos primero del componente vestibular. ¿A qué núcleos llega el componente vestibular del nervio vestíbulo-coclear? A los núcleos vestibulares. Entonces es el tipo de cosas que uno dice repetición de la repetidera. Entonces, información de equilibrio viaja a través del nervio vestibular, se une con la componente coclear y cuando entra a tallo hace sinapsis en núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son 4: superior, inferior, lateral y medial. El medial y el inferior están en bulbo, el superior y el lateral en puente. Eso es importante para tallo, ¿vale? Pero ahorita lo que nos importa es llegan a los núcleos vestibulares. La información de equilibrio no se hace consciente. ¿Listo? Es decir, no va a viajar a corteza, no existe un área vestibular primaria, no. La información del componente vestibular principalmente va a viajar a cerebelo. Entonces, entra, hace sinapsis en núcleos vestibulares y los núcleos vestibulares envían sus referencias a el vestíbulo cerebelo ipsilateral. ¿Listo? ¿Lo hace a través de quién? Del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Listo? Es una de las vías que transcurren por ese pedúnculo. ¿Claros hasta ahí? Entonces, la principal referencia de los núcleos vestibulares, ¿cuál es? Vestíbulo cerebelo ipsilateral.
¿Listo? Les voy a mencionar otros aportes que puede hacer los núcleos vestibulares. ¿Listo? Son dos. Al fascículo longitudinal medial y a la médula espinal a través del tracto o la vía vestíbulo espinal. Entonces, si les dicen tres referencias de los núcleos vestibulares: vestíbulo cerebelo, médula espinal a través del fascículo vestíbulo espinal y fascículo longitudinal medial. Pero nunca contesta. ¿Listo? ¿Claro el vestíbulo? Entonces, vestíbulo cerebelo, IPSI, fascículo longitudinal medial, FLM, y a la médula espinal a través de la vía vestíbulo espinal. ¿Vale? Perfecto. Vamos con el coclear. Entonces, ¿cuál es el receptor? Órgano de Corti. Listo. Pasa por los ganglios cocleares slash. Cuando digo slash es la línea así, ¿no? Slash espirales. Se une con el componente vestibular y entra tal. Los núcleos cocleares sí son casi que 100% fuente. Entonces, va a buscar núcleos cocleares y hace sinapsis. Y aquí es donde la vía se vuelve un 8. Porque a Fifi les va a decir, puede hacer sinapsis aquí, 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 aquí. Por el día de hoy, simplemente vamos a decir, un 80% de las fibras se decusan, ascienden por el lemnisco lateral y hacen sinapsis en colículo inferior. ¿Listo? ¿Recuerden cuál es el colículo inferior? ¿O se los vuelvo a mostrar? ¿No? Entonces, a mí me parece eso muy interesante porque dependiendo de dónde tengan la lesión, van a tener acusia, anacusia, o van a tener hipoacusia. ¿Listo? Pero les vamos a ver. Entonces, núcleos cocleares, 80% de las fibras se decusan y ascienden por el lemnisco lateral. ¿Vale? Hacen sinapsis en colículo inferior, que es el colículo inferior, que se encuentra en el mesencéfalo, y buscan ¿a quién? Para hacerse consciente. Al tálamo, concretamente el núcleo viniculado medial. Ahí está mal, es el medial. Núcleo viniculado medial del tálamo. ¿Listo? ¿Alguno se acuerda cuál es la estructura que conecta el colículo inferior con el núcleo viniculado medial del tálamo? El brazo del colículo inferior. ¿Listo? Busquen tanto el núcleo viniculado medial como el colículo inferior en el anfiteatro porque se ve. ¿Listo? Y una vez termina de hacer sinapsis en el núcleo viniculado medial, las fibras van a buscar su área primaria. Entonces sería el área auditiva primaria, que es 41 y 42 de Broca. ¿Listo? Ahora vamos con lesión. Si lesionan el vestibular, por ahora pérdida del equilibrio. Ya van a ver, no, que prueba de tal y tal. ¿Vale? Por ahora pérdida del equilibrio y de la coordinación de los movimientos de los ojos. También lo pueden poner por el fascículo longitudinal medial. Lo que hace el fascículo longitudinal medial es que interconecta los núcleos de los pares craneales que inervan músculos extraoculares con la información vestibular y los coordina. ¿Vale? Entonces, si yo lesiono acá, me estoy cargando. De nuevo, lado izquierdo. Si yo lesiono acá, me estoy cargando el 100% de la información que viene del lado izquierdo. Si yo lesiono el nervio, ¿listo? Pero si yo lesiono el disco lateral, me estoy llevando solo el 80%. ¿Listo? Entonces, si yo lesiono el disco lateral, voy a tener hipoacusia, porque todavía hay un 20% ipsilateral que asciende por el disco lateral ipsilateral. Pero si yo lesiono el nervio, entonces voy a tener anacusia. ¿Listo? Siempre hay que tener un prefijo an, es que es una pérdida total, y pues una pérdida parcial. ¿Clara la lesión? Listo. Por supuesto, si tiene lesión del disco lateral, va a ser una manifestación contralateral. Una pondría como hipoacusia, pero mínimo contralateral.
¿Sí? Listo, chicos. Entonces no quedan más dudas del octavo. Vamos con el noveno. Este es mi parque craneal favorito. Y se ve difícil, pero no es tan difícil, es más tranquilo. Es más chill que el vago. Aunque el vago también es sencillo, me parece más difícil el facial. Entonces, ¿cuántos tipos de información tiene el gloso? Todos. Tiene las 5. ¿Vale? ¿Qué es importante del gloso? Va a tener, vamos a mencionar primero los ganglios. Un ganglio superior y un ganglio inferior. Esta es una similitud que comparte con el vago. ¿Listo? El ganglio superior se relaciona con información sensitiva general y el ganglio inferior con sensibilidad especial y sensibilidad visceral. Por otra parte, la información motora autonómica, como les dije, tiene que hacer sinapsis en algún ganglio. Ese ganglio va a ser el ganglio otro. ¿Vale? Hasta el momento es eso. Pausa aquí un segundo. La estructura del cráneo por la que cursa el nervio vesiculococlear va a ser el conducto auditivo interno. ¿Listo? Para entrar al oído. Entonces, conducto auditivo interno, entrar al oído. Listo. Ahora, el nervio glosofaríngeo, junto con el vago, que es el 10, y el accesorio, que es el 11, van a salir por el foramen yugular. ¿Se acuerdan de cuál es el origen aparente del gloso? Surco retrolivar, en su tercio más superior. ¿Listo? Y sale del cráneo a través del foramen yugular, junto con el par craneal 10 y el par craneal 11. Ahora vamos con las funciones. Primero, sensitivas. La información de sensibilidad general del glosofaríngeo va a corresponder a, entonces, al oído, va a llevar la tuba auditiva, que también recibe el epónimo de tuba de Eustaquio, de la faringe y del tercio posterior de la lengua. Entonces hay algo muy interesante del gloso, y es que media uno de los reflejos más importantes, que es el reflejo faríngeo. Entonces, si alguna vez, por algún extraño motivo, se han tenido que meter los dedos a la boca para vomitar, ese es el par craneal que lleva la información. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes van a tener un laboratorio de reflejos con Connie. Y él les va a decir, cojan este palito de paleta y toquen la faringe de su compañero. Bueno, la reacción va a ser, pues que no voy a hacer, pero bueno, básicamente va a ser el acto de intentar vomitar. Y eso está mediado por el gloso. ¿Listo? Por la sensibilidad de la faringe. Entonces, en resumen, sensibilidad general del gloso, tercio posterior de la lengua, faringe, tuba auditiva y oído. ¿Listo? ¿Con cuál ganglio del glosofaríngeo les dije que tenía relación a información sensitiva general? Con el superior, perfecto. ¿La tienen clara? No importa, el superior. Entonces, el origen real de la información sensitiva general del nervio glosofaríngeo va a ser el ganglio del glosofaríngeo superior. Entonces, bueno, ahí se ve súper lindo. Ahora veamos la... ¿Cómo así se parece a tierra? Ahora veamos la imagen traumática de Jeter. Entonces, miren, algo así se ve. ¿Listo? Esos son los ganglios del glosofaríngeo, para que ya vayan entendiendo más, superior e inferior. Bueno, acá. Aquí viene la información de la motora. Entonces, el superior del gloso, el inferior del gloso. Ahora sí, por favor. ¿Vale? La información sensitiva general del glosofaríngeo, ¿a qué núcleos va a llegar? Ustedes ya lo saben. A los del trigémino. A los del trigémino, o sea, A ver, principal y a espinal. Principal y espinal del trigémino. Entonces recuerden siempre lo que les decía Oliver. Toda información sensitiva general de cualquier par craneal va a llegar a núcleos del trigémino. ¿Cuáles? Principal y espinal. Entonces,
núcleos va a llegar información del 5, evidentemente, del 7, que era el facial, del 9 y del 10. ¿Vale? Entonces miren acá. Recolecta la información, origen real en el ganglio superior del nervio glosofaringeo, entra a tallo, a puente o a médula, o sea, dependiendo de cuál es el núcleo al que va a llegar. Y básicamente su referencia sería núcleo espinal o núcleo principal del trigémino. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? ¿La qué? Bueno, entonces tenemos información de faringe, oído, tuba auditiva, tercio posterior de la lengua. ¿Listo? Que viaja por el nervio. Su origen real está en el ganglio superior del nervio glosofaringeo. Entonces, si nos paramos ahí, yo les pregunto principal inferencia, ustedes me responden, dependiendo del tipo de información, núcleo espinal del trigémino para dolor y temperatura y núcleo principal para tacto y presión. ¿Listo? Recordéis la información de los núcleos del trigémino sensitivos para viajar por el fascículo trigeminal a buscar el BPM, ventral posteromedial. ¿Listo? Y de allí a corteza somatoestésica primaria 3, 1 y 2. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos con sensibilidad especial. La sensibilidad especial es súper fácil, porque es, pues no exactamente la misma, pero parcialmente exactamente la misma, valga la redundancia, que la sensibilidad general. Es decir, tercio posterior de la lengua, sensibilidad general y especial están compartidas ambas por el gloso. Entonces, sensibilidad especial del glosofaringeo, tercio posterior de la lengua. ¿Cuáles son los receptores de toda la sensibilidad especial de gusto? Papilas gustativas. ¿Vale? ¿Qué tipo de papilas gustativas? Eso no importa ahorita. Entonces, la sensibilidad especial del nervio glosofaringeo, ¿dónde se origina? En el ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Ahí lo ven. Junto con la que sería sensibilidad visceral. Entra a tallo. Listo. Entra a tallo. ¿A qué núcleo del tallo llega la información de gusto? Al núcleo del tracto solitario. Recuerden. Siempre que hablemos de gusto es núcleo del tracto solitario. Y yo les decía, del núcleo del tracto solitario, la información asciende a través del tracto tegmental ventral hasta llegar a BPM. O sea, comparte el mismo núcleo de tálamo que la información sensitiva general. Y de BPM se va a su área gustativa primaria. 43. ¿Lista la información de sensibilidad especial? Perfecto. A veces pasa eso, por ejemplo, que ustedes tienen una muestra de lengua y le señalan el tercio posterior. Y le dicen, origen real de la información de sensibilidad especial. Y ustedes ya saben, ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Así nos pueden preguntar. Aunque casi siempre preguntan los dos tercios anteriores. Vamos ahora con la sensibilidad visceral. La sensibilidad visceral, primero partamos de algo, no se va a hacer consciente. Y va a llevar concretamente la información de dos estructuras, el seno y el cuerpo carotídeo. Entonces, hay una arteria muy importante en cuello que se llama carótida común. La carótida común se bifurca y forma carótida interna y carótida externa. La carótida externa no les va a interesar sino hasta cuarto corto, es muy bonita. La carótida interna es muy importante porque es una de las contribuyentes a la irrigación del sistema nervioso central. En el punto donde ocurre la bifurcación de la carótida interna y externa se encuentra, Dios mío, la presión, se encuentra el seno carotídeo. El seno carotídeo tiene receptores de tipo varoreceptores, es decir, sensa presiones. ¿De acuerdo? ¿Cuál presión? Pues presión arterial. Ahí lo van relacionando con algo práctico. ¿Listo? Mientras que el cuerpo carotídeo, que yo siempre me imaginé como una bolita acá arriba, o sea, no sé
El cuerpo carotídeo, que debería estar aquí arribita, pero ahí no se ve, tiene información de quimiorreceptores, especialmente para llevar información acerca del pH sanguíneo, es decir, concentración de dióxido de carbono, de bicarbonato de sodio principalmente, y oxígeno. ¿Listo? El pH es supremamente importante en la sangre, ya lo van a entender más adelante. ¿Vale? Claro, hasta ahí la sensibilidad visceral. Bueno, ¿de dónde proviene la sensibilidad visceral? ¿Del gloso? Perfecto. Ahora, ¿para qué tomo el inferior si puede ser que no está en el superior? ¿Cuál es el origen real de la información sensitiva visceral del glosofaríngeo? Ganglio inferior del nervio glosofaríngeo. La sensibilidad visceral del nervio gloso, entonces, va a entrar a tal y me va a buscar dos núcleos. Principalmente el núcleo del tracto solitario, pero también puede dar referencias al núcleo dorsal del vago, que normalmente lo relacionamos con la información motor autonómica, pero también le llegan aferencias de sensibilidad visceral. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la sensibilidad visceral que llega al núcleo del tracto solitario con la que llega al núcleo dorsal del vago? Bueno, Preguntémosle a Olivia. Entonces, recuerden, esto es un poquito raro porque en realidad el libro no lo dice, es como que textual. En alguna parte lo tiene que decir, pero es como una conclusión de lectura de varios. El núcleo del tracto solitario recibe información sensitiva visceral de los sistemas cardiovascular y respiratorio, y el núcleo dorsal del vago recibe de los otros sistemas. Por eso usted ve que la información sensitiva visceral del glosofaríngeo llega al tracto solitario y al tracto solitario específicamente. ¿Y dónde es el glosofaríngeo? Cuerpo y seno carotídeo. ¿Eso qué es? Cardiovascular. ¿Sí? Cuerpo carotídeo no es cardiovascular, pero es pH y oxígeno. ¿Eso qué tiene que ver? Respiratorio. En cambio, los otros sistemas llevan al núcleo dorsal del vago, o sea, como el digestivo y los demás. Entonces, tenemos ahí entonces sensibilidad visceral. ¿Claras? Perfecto. Ahora vamos con el componente motor del glosofaríngeo. ¿Listo? El componente motor del glosofaríngeo va a estar originado en un núcleo llamado el núcleo ambiguo, que va a estar en médula oblongada. ¿Listo? El núcleo ambiguo es muy especial porque él tiene información motor somática de 3 pares craneales, en orden 9, 10 y 11. Entonces ustedes ya saben que si les preguntan información motor somática de un par craneal entre los 9, 10 y 11, su origen real va a estar dado en el núcleo ambiguo. La cuestión es en qué tercio. No se mate en la cabeza. 9, tercio superior, 10, tercio medio, 11, tercio inferior. ¿Listo? De arriba hacia abajo. Del mismo modo que viajan del surco retroviral. También. ¿Vale? Entonces, el origen real de la información motor somática del nervio glosofaríngeo va a ser el tercio superior del núcleo ambiguo. Tienen que especificar tercio superior, porque si no les van a valer medio. ¿Listo? Porque el núcleo ambiguo cualquiera de los 3, pero el gloso del tercio superior. ¿Listo? Entonces, esa información es muy bonita. Y es que yo le recuerdo con mucho cariño porque fue una de las preguntas que me quedaron mal en mi primer quiz de anfiteatro y yo dije nunca se van a olvidar. La información motor somática del nervio glosofaríngeo es para el músculo estilofaríngeo. Y ya. Ahí se acabó. Estilofaríngeo. Estilofaríngeo. Estilofaríngeo, nada más. ¿Listo? ¿El estilofaríngeo? Pues se origina del proceso estiloide del temporal. No me acuerdo, creo que sus fibras se confunden con los constrictores de la faringe, pero búscalo ahí mientras sigo hablando de la necesidad. Bueno, mientras Oliver busca el estilofaríngeo, el componente motor autonómico. ¿Sí lo tienes? Ah, perfecto. El componente motor autonómico del glosofaríngeo está dado para la
única glándula salival, mejor dicho, la única glándula de la cara que no inerva el facial. ¿Quién? La parótida. Listo. ¿Dónde va a ser la sinapsis? La neurona preganglionar en el ganglio óptico. Miren, aquí está. Ese es el proceso de tiroides.